Bueno, llegamos a Japón justo para un verano. No es especialmente de mis épocas preferidas, debido a que el verano, el calor, siempre me puso en modo cámara lenta. Me sentía tan darui que me ponía noroi, lento. Sin embargo, es de reconocer que es una de las épocas más hermosas de Japón, más esperadas por los niños, por sus visitas a la piscina, a la playa, sus largas vacaciones, porque es la temporada donde nacen las suicas, las sandías, que se comen bien frías con un toque de sal. Es la temporada además del kakigori, del raspado, como le decimos en Colombia, el helado de hielo. Y por supuesto de los juegos pirotécnicos, del hanabi. ¿Y qué decir de las fiestas, los matsuris, fiestas de verano, donde las personas pueden lucir sus maravillosos yukata? Pero con seguridad, una de las señales más latentes de que estamos en verano es su sonido, su llanto, su canto, para no decirle ruido. Ese profundo cantar de los semis, como se dice en japonés, que hasta hoy los abuelos dicen que su canto anuncia el calor más fuerte. Cuando los semis lloran, los abuelos dicen, mañana va a hacer mucho calor. Y es que el sonido del semi, su llanto, se puede escuchar incluso a más de 500 metros, porque son más de 120 decibeles. Es lo mismo que el sonido de un avión. Pero imagínense, si en una hectárea pueden nacer más de 3 millones de semis. No se lo imagine. Solo escuchen el sonido del verano. En español le decimos cigarra, chicharras, cocuyos, coyollos, tococos, cocoras, carín, cogollos, ñacras y torrones. ¿Sabía, mami? Cigarras, chicharras, cocoyos, cocoyos, tococos, cocoras, corrín, cocoyos, ñacaras, torrones. ¿Usted cómo las conocía, mi amor? Sería muy arrogante de mi parte pensar que esta maravillosa naturaleza existe para darme lecciones a mí, un insignificante Homo sapiens, un ser humano. Pero también sería un Homo sapiens muy distraído si no aprovecho las lecciones de esta maravillosa naturaleza. Así que quiero, junto a mi esposa y a ustedes, nuestros seguidores, transmitir 4 lecciones del ciclo de vida de las cigarras. Yoroshiku. La primera lección de la cigarra es bastante básica como esencial. Mi padre siempre lo decía, Asubumaen, shukudai shiro. Antes de jugar, haga las tareas para que pueda jugar feliz, en paz y sin amargarse al final su vida. Claro, nada mejor que llegar de vacaciones o de un fin de semana y poder acostarse a dormir para mañana ir al colegio o al trabajo sin decir, caramba, no hicimos la maqueta, caramba, no hicimos la cartelera, caramba, no hicimos la tarea, y amargarnos así la vida. La cigarra es un animalito que dura 7 o 13 años dentro de la tierra. Nace y se mete a alimentarse de las raíces de los árboles durante 7 a 13 años. Y cuando sale a la superficie dura 2 semanas cantando. Pero esas 2 semanas cantando las tiene más que merecidas. Ahí se aparea, ahí pone huevos, ahí se realiza completamente y termina su ciclo. 2 semanas del canto de la cigarra en un verano, dignamente ganados por sus años de haber estado en el silencio, en el anonimato, trabajando, luchando, esforzándose, y salió para ser feliz. Trabaje primero, juegue después, pero juegue. No se puede vivir la vida entera solo trabajando, solo haciendo tareas, solo dedicado al estudio. Pero tampoco se puede vivir la vida entera solo jugando. Hay personas que dicen que como la vida es corta, hay que disfrutar, jugar, dedicarse a cantar y no más, evadiendo todo tipo de responsabilidad y de compromisos. Creen que realmente eso es disfrutar la vida, pero la vida se disfruta mejor cuando hay responsabilidades y compromisos. Eso nos ayuda, nivela nuestros sensores para poder disfrutar la vida. Muchos que optaron por decir, no, vean, yo después, cuando esté viejo, a los 30, a los 40, me tomo en serio todo y me voy primero a disfrutar la vida. Y lo que hicieron fue distorsionar su cerebro. Y hoy en día ya no pueden comprometerse, hacerse responsables de las situaciones y terminan como eternos adolescentes. Nunca lograron trabajar, nunca lograron esforzarse y ahora su brújula se descontroló y son un hueco sin fondo todos los días buscando algo en que disfrutar. Insaciables, la ansiedad los carcome y también entran en fuertes depresiones. Cuando no se trabaja, cuando no se adquiere la cultura de trabajar, de esforzarse, de luchar, de aprender, del proceso, sea cual sea y como sea, pero cuando no se adquiere esa cultura, se distorsiona la brújula de la vida y ya no entendemos los deleites, ya no disfrutamos los deleites. Y ahí es donde vienen las inclinaciones extravagantes que generan profundas depresiones. Si la cocina queda impecable, la comida nos va a saber mucho mejor. Disfrute.
Juegue, pero trabaje primero, pero juegue. La primera lección de la cigarra. Ella sale a cantar y sí que se lo merece. De 7 a 13 años bajo tierra para salir a cantar. Vamos con la segunda lección. Pero en otro lugar, la segunda lección del ciclo de vida de la cigarra es que no debemos juzgar a los demás por su apariencia. No debemos juzgar la alegría de los demás como estupidez o la tristeza de los demás como debilidad, porque no conocemos su contexto. La tentación de sacar juicios apresurados es muy grande. Deberíamos ser adictos no a sacar juicios, sino a leer el contexto, a enterarnos, a preguntar, a analizar el proceso para respetar mucho más las reacciones y los comportamientos ajenos. Es como esta profesora que juzga al niño porque es terriblemente cansón, grosero, patán, altanero, voluntarioso. Y dice, no, ese niño es terrible y punto. Ese nació así. Pero cuando visita a sus padres para conocer su entorno familiar, 1 hora de visita le bastó para decir, no, el niño está bien. El niño nació muy bien y está milagrosamente sano. Con ese entorno familiar que le tocó vivir, antes ese niño está bien. Y le tomó más aprecio al niño, aprendió a ser más paciente porque descubrió lo que tenía que vivir ese niño día a día. Podemos juzgar muy fácilmente, pero involucrarnos en conocer el proceso es lo correcto. Una fuerte tendencia a opinar de lo que desconocemos. Y debemos aprender a guardar más silencio, a analizar, incluso a preguntar el contexto y vamos a comenzar a respetar mucho más la alegría ajena e incluso el dolor ajeno. Es muy fácil decir, eso no es dolor, eso no es nada. A mí sí, como si mi dolor fuese superior al dolor ajeno. Dolor es dolor y cada quien lo vive según los sensores de su alma, de su vida. Sería como decir que alguien que perdió un dedo no debería quejarse porque otra persona perdió una mano. Y esa que perdió una mano no debería quejarse tanto porque hay otro que le quitaron las 2 piernas. En ese orden de ideas, el que perdió el dedo es un débil. No, cada quien siente su dolor y tiene su proceso. La cigarra es un animalito que duró 13 años debajo de la tierra y nace para cantar de alegría, de felicidad o llorar de dolor porque solo vive 2 semanas más en la superficie bajo el sol en un pleno verano. Y por eso debemos respetar su canto, sea este de dolor o de alegría. Cuanto aún más el canto de nuestros semejantes, el llanto de nuestros semejantes. Y es que desde niño nos vendieron la idea de que llorar es como malo, debilidad, no llore o le doy más duro. Y terminamos aprendiendo erróneamente a guardar nuestro dolor, a reprimirlo, a llorar por dentro y esas lágrimas se secan con menos facilidad. Recuerdo la historia de esa niña que está en el tren con su papá y por la ventana del tren ve las aves y dice, papá, un pájaro, vi un pájaro. Una niña de 13 años sorprendida que porque vio un pájaro y grita de alegría, ¡un pájaro, papá! Luego ve un árbol y dice, mira los árboles, papá, papá, una nube en forma de conejo, papá. Y cada vez grita más y pues las personas del tren decían, no, la niña es especial para que esté tan contenta por ver una nube, para que esté tan feliz por ver un pájaro, no, la niña tiene algún problema. Y el papá le celebra todo, no, pues el papá la ama porque es su hija, pero la niña tiene un problema. Porque a un adolescente a esa edad no le gusta nada. Y esta niña está gritando feliz que porque vio una nube, que porque vio un pájaro. Luego mira a su papá y le dice, veo el color de tus ojos, papá. Y se abrazan y comienzan a llorar. Y ya todos dicen, no, estos dos están mal. Porque es fácil juzgar la alegría o la tristeza ajena. Resulta que la niña había estado en una operación exitosa de trasplante de córneas. Y después de muchos años de oscuridad, ahora estaba viendo con nitidez y claridad. Y eso hizo que esta adolescente, que en su edad no ve nada porque todo les parece terrible por sus cambios hormonales, ella era feliz de ver la vida y de poder ver hasta su propio papá. Porque es demasiado fácil juzgar una situación ajena sin conocer su contexto. Es la segunda lección de la cigarra. Este sonido de la cigarra lo necesito en el video. Esta tercera lección se trata de evolucionar nuestras creencias. Tercera lección, evoluciona tus creencias. Esto porque desde niño escuché una historia de que la hormiga criticaba a la cigarra porque ella era cantando, tocando ahí su violín, en cuerda, feliz, alegre.
Y la hormiga le decía, no, usted no hace nada, usted no trabaja, no se prepara para el invierno. Pues bien, llegó el invierno y la hormiga, que sí había trabajado, tenía por supuesto en su alacena comida, y la cigarra se estaba por ahí muriendo de hambre en el invierno. Entonces la hormiga, humildemente, amablemente, bondadosamente, busca a la cigarra y le da de comer y la alberga en su casa. Y ahí termina una hermosa fábula de Esopo, donde nos enseña de que hay que trabajar para los días malos. Excelente lección. Y esa lección está bien para niños, pero ya cuando uno crece, ya cuando uno madura, ya cuando llega la adolescencia y nace el criterio propio, entonces uno dice, espere. Las cigarras ni siquiera llegan a invierno. Las cigarras cantan de felicidad durante 2 semanas, porque esas son las últimas 2 semanas de su vida. La hormiga no sabe nada de eso, no se imagina todo el proceso que vivió la cigarra y la está criticando. La cigarra no se está muriendo porque llegó el invierno y no guardó comida, es porque está cumpliendo su ciclo de vida. ¿Sabe? Yo pienso diferente a esa historia. Llega un momento en la vida en que uno cuestiona las fábulas, como las de Esopo, y dice, espere, déjenme, yo indago un poco más, porque me enteré, porque investigué, porque la ciencia dice, porque... Y este tipo de diálogo no le gusta a la tradición. Y está bien que debemos abrazar la poesía, el arte, la mitología, porque así aprendemos mucho mejor los seres humanos. Pero no podemos divorciarnos de la ciencia, de la razón, del estudio y del desarrollo tecnológico y cognitivo de las sociedades. Y algunos pensarán que este tipo de pensamiento entonces va en contra no solo de la tradición, sino también de la fe, que es demasiado racionalista y sin alma. Pero yo pienso todo lo contrario. Pienso que cuando cuestionamos nuestras creencias, las evolucionamos a un mejor estado, las estilizamos, nos volvemos más agudos, creyentes más sofisticados, más sensibles, más audaces, más estéreos y menos mono, más universales e incluyentes. A los niños les enseñamos que la cigarra se puso a cantar y la hormiga sí trabajaba. Pero ya un adolescente uno puede decirle, en realidad, la cigarra se merecía ese canto. Lo tenía más que merecido porque duró muchos años debajo de la tierra. Y la hormiga simplemente la juzgó porque ella no entiende de cigarras, ella es una hormiga. Cada quien vive su vida y conoce sus procesos. Solo Dios sabe lo que pasa debajo del sol y sobre la tierra. Imagínese debajo de la tierra durante 6 o 13 años. En una ocasión me preguntaron, ¿usted qué fue lo que hizo para que se divorciara de la iglesia? Un lugar donde aceptan a todo tipo de pecador. Bueno, sí, es verdad. Se acepta todo tipo de pecador menos uno, el que piense diferente, el que cuestione las creencias, el que diga, pero venga, ese contexto no tendrá otro contexto, y se atreva a interpretarlo de otra manera, como justo Jesús lo hizo con el Antiguo Testamento. Todo el que llegue a cuestionar la fe para mejorarla, que desarrolle criterio propio y desafíe sus propias creencias para evolucionarla, es un fuerte candidato a ser crucificado. Y eso no solo aplica en la iglesia, aplica en la política, en el fútbol, en toda área que existe el fanatismo, o es de allá o es de acá. No se acepta un aplauso al equipo contrario, no se acepta un elogio al equipo contrario. Todo lo del otro bando tiene que ser malo y va a ser malo para siempre y no queremos ni escucharlo. Por eso es la tercera lección. Cuestiona tus creencias para que evolucionen tus principios. No tenga miedo a cuestionar sus creencias, no para volverse una persona incrédula, todo lo contrario, para que nuestras creencias se estilicen y nuestros principios sean más agudos, más universales, tengan más alcance, porque es que el fanatismo definitivamente no sirve sino para quedarse en el pasado, arcaico, cerrado de mente y aislado de la sociedad. Es como esa famosa historia de la niña que cuestionó una creencia. La mamá decía, el pescado se hace sin cabeza y sin cola. ¿Pero por qué, mamá? Porque sí, porque así me enseñó su abuela. La niña cuestionó esa creencia y le preguntó a la abuela, ¿por qué sin cabeza y sin cola se hace el pescado, abuela? Porque sí, porque así me enseñó mi mamá. Y entonces fue y buscó a la bisabuela, que estaba viva aún. Abuelita, ¿por qué hacemos el pescado en la familia sin cabeza y sin cola? Solo quiero saber por qué. Y la abuelita le dijo, porque el sartén era pequeño, éramos muy pobres y no cabía la cola y la cabeza, entonces por eso yo se la quitaba. Nadie había cuestionado eso y la niña descubre entonces, entonces también se puede comer la cola y la cabeza, bien frita, sí, mija, era que el sartén era pequeño. Cuestiona tus creencias para que cuestionemos nuestras creencias para que descubramos verdades que van a hacer que nuestros principios evolucionen y tengan mayor alcance. La cuarta lección,
Y con esta cerramos este primer video aquí, visitando Japón en un verano, en este fuerte calor, y analizando el silencioso y luego ruidoso ciclo de vida de la cigarra, la cual dura 13 años debajo de la tierra, de 6 a 13 años debajo de la tierra, y luego 2 semanas cantando en júbilo su final. La cuarta lección para mí es que la cigarra canta de alegría. Pueden decir que de tristeza, como dice la canción, ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando estás tu muerte. Yo quiero morir cantando, termina esa canción, como muere la cigarra. En japonés también, Nagauchi Tsuyoshi canta una canción que se llama Semi, cigarra, y dice, Semi ganaku, chikishoto, llora la cigarra, maldita sea. Siempre hay una connotación inevitable en el canto de la cigarra al dolor, a la tristeza por su muerte. Pero yo pienso que no, o mejor, decidí ver la vida con ese prisma, el prisma de la alegría, el prisma de disfrutar la vida, ya que la muerte es fija, pues fijemos también nuestra alegría. La cuarta lección es esa, sea feliz, disfrute, sea feliz, porque finalmente todo se puede repetir, el estudio, la carrera, todo puede comenzar, siempre hay nuevas oportunidades, pero vida solo hay una, así que lo mejor es disfrutarla. En medio de este ruidoso mundo, del bullicio de la tecnología, de las redes sociales, no pierda la brújula de la alegría. Usted sea feliz, que no importa lo que haga, nadie puede añadir a su estatura un codo o unos 15, 20, 30 años a su vida. Lo único fijo, dicen, es la muerte. Fijemos entonces también nuestra alegría. No sé qué vaya a pasar en nuestra vida, no sé cómo vaya a ser nuestro final, pero una cosa es cierta y es que nos acercamos poco a poco. Y quiero cerrar diciendo, como dice esa canción, es una canción mexicana y dice, yo quiero morir cantando como muere la cigarra. 4 lecciones de la cigarra. Yoroshiku. Una barca di carta, che l'acqua che c'è dentro è tutta, non c'è vento, non c'è vento, si muove per un niente, per uno spostamento d'aria. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Un viaggio di fortuna, non si è mai pronti quando arriva, non c'è scelta, non c'è scelta, l'anima si arrende, lo stomaco si chiude a tutto. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. E il vecchio Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara.